Pues en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que se ha celebrado en Sevilla, se ha abordado un problema que requería de un amplio consenso entre los especialistas, como es la hipertrigliceridemia. Y no solo su manejo y su abordaje terapéutico, sino también su diagnóstico, su tratamiento y su relación directa con el riesgo cardiovascular. El profesor Juan Pedro Botet es presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, es catedrático de Medicina Interna de la Universidad Autónoma de Barcelona y le damos la bienvenida. Profesor Pedro Botet, gracias por acompañarnos. A vosotros, buenas tardes. ¿Hay consenso en este tema, como se pide? ¿Qué iniciativas contempla la sociedad que usted preside en colaboración con otras sociedades en relación al abordaje terapéutico de esta hipertrigliceridemia? Desgraciadamente no hay consenso y por eso nosotros hemos promovido, como ahora le explicaré, que hubiese un documento de consenso. No hay consenso porque el tema de los triglicéridos yo diría que ha sido uno de los caballos de batalla más importantes de la epidemiología cardiovascular de estos últimos 20, 30 años. Los triglicéridos tienen una gran variabilidad. Es un factor de riesgo que generalmente va asociado con otros factores de riesgo. No tiene el poder predictivo que tiene el colesterol malo. Y entonces siempre ha sido, yo diría, que el hermano pobre de los lípidos. Sin embargo, no hemos de olvidar que hay una epidemia de obesidad, que hay una epidemia de diabetes, que estas son las dos principales causas en nuestro medio de hipertrigliceridemia y que las evidencias en el momento actual demuestran de que los triglicéridos son un factor de riesgo. Y si quiere, más que un factor de riesgo, un marcador de riesgo, de que hay algo debajo de otras alteraciones fisiopatológicas que dicen de que ese paciente tiene un riesgo cardiovascular elevado. Es decir, la relación con la enfermedad cardiovascular es evidente. Existe. ¿Y a qué otras enfermedades también suele asociarse ese aumento de los triglicéridos? Hemos de contemplar, cuando veamos un paciente con los triglicéridos altos, sean en ayunas o no, porque mucha gente dice, esto es la primera causa de tener los triglicéridos altos, es decir, usted me ha hecho el análisis que no estaba en ayunas. No. Les quiero recordar que la situación fisiológica en la que estamos normalmente es en el postprandio. Nosotros comemos cada 4 horas, desayunamos, almorzamos, volvemos a comer, volvemos a merendar, nos tomamos un café, cenamos. Por lo tanto, nuestra situación habitual es el postprandio. Y en el postprandio, detectar unos triglicéridos altos quiere decir que ya hay una alteración de su metabolismo. Y por lo tanto, aunque no podamos etiquetar bien o clasificar aquella hipertrigliceridemia, sí que podemos decir que aquel individuo habrá que mirarlo. Cuando uno tiene los triglicéridos elevados, que es el equivalente a hipertrigliceridemia, quiere decir generalmente que hay múltiples causas. Y estas múltiples causas son exógenas y endógenas. Exógenas, hábito de vida, falta de ejercicio y dieta. Endógenas, obesidad, diabetes, alcohol y otras enfermedades. La coordinación entre atención primaria y el especialista cada vez es más prevalente, está clarísima la importancia. La atención primaria es el primer médico que ve el problema y que puede discernir, que puede hacer el cribaje y puede llevarlo luego al especialista. ¿La coordinación entre atención primaria y especialista puede mejorar el manejo de pacientes con hipertrigliceridemia, profesor Botet? Seguro, fundamental. ¿Sí? Y lo vas a entender, lo van a entender enseguida. No hay un paciente de atención primaria y un paciente de atención especializada. El paciente es el mismo. No conoce de médicos. Y por lo tanto lo importante es que haya un continuum asistencial y que haya unas reglas del juego bien escritas. No solo en la dirección primaria especializada, sino en el de especializada primaria. Porque la atención primaria no se tiene que quedar todos los enfermos que le envía la atención primaria. Ha de devolverlos una vez que aquello esté estudiado y controlado y que sepan qué tienen que hacer. Por lo tanto, es muy importante lo que denominamos continuo asistencial en las dos direcciones. Bilateral, ¿eh? Exacto. Bilateral. Por cierto, profesor, ¿cuáles son las últimas evidencias en la investigación sobre la utilidad de omega 3? La utilidad de los omega 3 hay que enfocarla en dos aspectos principales. Uno sería el omega 3 como elemento de la dieta. Sí. Los ácidos omega 3 que hay fundamentalmente en el pescado azul,
que el tomar una caballa, el tomar un salmonete, el tomar una sardina, esto tiene propiedades beneficiosas porque se ha visto que a esas dosis, podríamos decir, mejora la coagulabilidad, la fluidez de la sangre, y además hace que la célula del corazón, el miocardiocito, no sea tan excitable y no haya, por lo tanto, tanta arritmia y tanta muerte súbita. Y por otro lado, cuando se dan omega 3 a dosis más altas y por lo tanto ya en preparado farmacológico, y te estoy hablando de dosis de 2, 3, 4 gramos al día, además de tener estos efectos, tienen un efecto que disminuyen la concentración de triglicéridos. Por lo tanto, es uno de los principales fármacos indicados en situación de hipertrigliceridemia. Que también está, como bien dice el profesor Pedro Botet, en la dieta mediterránea, en ese pescado azul, porque evidentemente la estrategia para mejorar el estilo de vida de estos pacientes pasa también por una buena alimentación, por un ejercicio físico correcto y pautado. Indudablemente, el tratamiento farmacológico no excluye el que arreglemos, modifiquemos las alteraciones que pueda haber del estilo de vida. Lógicamente también hay pacientes cuya problemática les viene marcada por los genes. Es una problemática genética, de una hipertrigliceridemia genética, está marcado, lo tiene en la familia. Es diferente el tratamiento de la persona cuya problemática viene por los genes, de la que ha habido un aumento de los triglicéridos por una, digamos, vida o un estilo de vida poco saludable. Sí, es diferente. Afortunadamente las dislipemias genéticas, las dislipemias primarias son mucho menos frecuentes, pero tienen niveles de triglicéridos mucho más altos. Además, el hecho de que sea un problema genético implica que difícilmente va a responder al tratamiento farmacológico, porque los fármacos actúan sobre enzimas o sobre receptores. Si tú tienes un problema genético, no va a responder. Y por lo tanto, es fundamental en estos casos el estilo de vida. Claro. Y dietas, yo les diría que casi vegetarianas, porque estamos hablando de gente que nos conformamos con que tengan triglicéridos por debajo de 1000, cuando lo normal o lo que nosotros consideramos como deseable son triglicéridos por debajo de 150. Y en estos casos el único fármaco al que responden es a los omega 3 a dosis de 3 a 4 gramos, las dislipemias genéticas. Volviendo al omega 3, ya que lo mencionas, ¿son bien tolerados? ¿Interaccionan con algún fármaco? ¿Interaccionan con algún alimento? Aunque hay alimentos, como usted mencionaba, que lo llevan per se. Son fármacos muy bien tolerados, son fármacos que tienen un perfil de seguridad excelente. Las interacciones con otros medicamentos yo les diría que es mínima. Y como tú muy bien dices, en determinadas situaciones, con la dieta enriquecida en omega 3, como pueden haber determinados alimentos, esto es suficiente para el tema de disminuir arritmias y para que el corazón esté más estable y para que haya una coagulabilidad más normal, pero no para que bajen los triglicéridos. Para que bajen los triglicéridos necesitaríamos de tratamiento farmacológico enriquecido en omega 3, porque para llegar a dosis de 3-4 gramos se tendrían que tomar, muchas sardinas. Muchas sardinas. Termino. ¿Cuáles son, a su modo de ver, entonces, las ventajas que presentan los omega 3 sobre otros tratamientos? Tienen el perfil de seguridad muy bueno, tienen una eficacia contrastada en disminuir los triglicéridos. Económicamente el precio es asequible y además tenemos evidencias que nos disminuyen la morbimortalidad. Por lo tanto, desde un punto de vista científico tienen todo el reconocimiento. Pues profesor Pedro Botet, presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, como siempre, muchísimas gracias y hasta muy pronto. Un placer como siempre y hasta la próxima. Hasta la próxima.